Me exigieron pedirle perdón al esposo de mi hermana frente a todos. Me humilló, pero saqué un documento que mis padres firmaron hace años, y lo que decía hizo que todos palidecieran y suplicaran. Mi nombre es Alondra Reyes, y tengo 34 años. A diferencia de lo que mi familia parece creer, mi universo no es pequeño ni silencioso. Es un cosmos vibrante que huele a tierra mojada después de la lluvia, a levadura trabajando en la oscuridad, al dulzor complejo del agave cocido. Es un mundo de paciencia, donde cuento el tiempo no en horas, sino en estaciones, en los 7 a 8 años que tarda un agave tequilana beber en madurar bajo el sol de Jalisco. Soy maestra tequilera. No es un título que heredé, es una identidad que forjé en el fuego de los alambiques de cobre y en la quietud de las bodegas de añejamiento. Aquella tarde de martes, mi santuario, el laboratorio, estaba impregnado de una calma casi religiosa. La luz dorada del atardecer se filtraba por los altos ventanales, bañando las mesas de acero inoxidable y el instrumental de vidrio en un resplandor cálido. En mi mano, sostenía una copa Riedel, observando con la precisión de un científico y el alma de un artista el líquido que contenía. Era el aniversario 100 años, una sinfonía de ámbar y oro que me había costado un lustro de mi vida. 5 años de obsesión. De seleccionar a mano los agaves más maduros, de ajustar la temperatura de los hornos de mampostería por fracciones de grado, de experimentar con cepas de levadura salvaje que solo crecían en nuestros campos. 5 años de probar, descartar, refinar. Era un tequila que contaba una historia, la de mi abuelo, la de la tierra, la mía. Era mi ofrenda para la celebración de las bodas de rubí de mis padres, una fiesta que precedería a la gran celebración del centenario de la destilería. Estaba realizando la última prueba, dejando que una gota se deslizara por el dorso de mi mano para evaluar su untuosidad, cuando la vibración de mi teléfono sobre la mesa de metal rompió el hechizo. El sonido fue estridente, una intrusión del mundo exterior en mi refugio. En la pantalla, parpadeaba el nombre de mi madre, Elena. Una sonrisa cansada se dibujó en mis labios. Probablemente llamaba para pedirme que supervisara el catering o que me asegurara de que los meseros sirvieran el vino correcto. Siempre eran tareas logísticas, nunca una pregunta sobre mi pasión. Deslicé el dedo para abrir el mensaje, y el universo de aromas y matices a mi alrededor se desvaneció, reemplazado por el frío absoluto de 14 palabras. Alondra, no vengas a la cena de esta noche. Damián no se siente cómodo contigo aquí. Queremos mantener la paz. Leí la frase. Luego la leí de nuevo, y una tercera vez. Mi cerebro se negaba a procesar la sintaxis, buscando un error, un malentendido. Pero las palabras eran inequívocas, brutales en su simplicidad. Damián. El flamante esposo de mi hermana Renata. Un hombre que había pisado nuestra tierra por primera vez hacía apenas 6 meses, un hombre cuyos conocimientos sobre el tequila no llenarían un caballito, ahora tenía el poder de exiliarme de mi propia casa. Mantener la paz. La frase era un eufemismo cruel para, preferimos su comodidad a tu presencia. Un frío glacial comenzó en la boca de mi estómago y se extendió por mis venas. No fue una explosión de ira. Fue algo peor, el peso aplastante de la resignación. La confirmación final de una verdad que había pasado toda mi vida tratando de negar. La primera pregunta que surgió en mi mente fue un eco fantasmal de mi infancia, un susurro adoctrinado por años de condicionamiento. ¿Qué hice mal? ¿Fue porque en la reunión de lunes cuestioné sus proyecciones de ventas infladas? ¿O fue la semana pasada, cuando me negué a acelerar el proceso de añejamiento con aditivos, como él sugirió? ¿O simplemente fue mi existencia, mi competencia silenciosa, lo que perturbaba su frágil ego? Dejé la copa sobre la mesa con una precisión quirúrgica, alineándola perfectamente con el borde. Tenía miedo de que si la soltaba con la más mínima brusquedad, mi mano temblorosa la haría añicos, y ese sonido sería el preludio del derrumbe de mi propia compostura. Miré a través del ventanal hacia los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Cientos de miles de plantas, cada una un testimonio del trabajo de mi familia, de mi abuelo, mío. Yo conocía ese paisaje mejor que la palma de mi mano. Había jugado en esos surcos de niña. Había sangrado en esa tierra, cortada por las pencas afiladas.
Había llorado en ella, de frustración y de alegría. Esa tierra era parte de mí. Y ahora, un extraño, un vendedor de humo con zapatos italianos, me estaba prohibiendo la entrada a la casa que se erigía en medio de ella. El mensaje no era sobre una cena. Era un desahucio emocional. Era el acto final de un largo y lento proceso de borrado. Mi familia no solo me estaba pidiendo que me ausentara, y me estaban informando de que mi silla en la mesa ya había sido permanentemente ocupada. Y lo habían hecho a través de la cobardía de un mensaje de texto. Ese mensaje fue la llave que abrió una puerta que yo mantenía cerrada con cerrojo en los sótanos de mi mente, el Museo de Agravios Familiares. Un lugar polvoriento y silencioso donde cada injusticia, cada desaire, estaba cuidadosamente catalogado y exhibido. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de Jalisco de tonos naranjas y púrpuras, yo deambulaba por sus pasillos sombríos. La escena se materializó frente a mí con una claridad dolorosa. Yo, con 15 años y el cabello recogido en una coleta desordenada, entraba corriendo a la sala de la hacienda. Mis mejillas estaban sonrojadas por la emoción. Abrazaba contra mi pecho un trofeo de plástico dorado casi tan grande como yo y un diploma enmarcado con un sello oficial. Acababa de ganar el primer lugar en la Feria de Ciencias del Estado. Mi proyecto, hibridación genética del agave tequilana Weber para la resistencia contra el Fusarium. Había pasado un año entero en el pequeño invernadero de mi abuelo, aprendiendo sobre genética, polinizando plantas a mano, documentando cada cambio. Era mi primer gran logro, una validación de que mi extraña pasión por las plantas tenía mérito. En la sala, el ambiente era de celebración, pero no para mí. Mi hermana Renata, de 18 años, era el centro de atención. Llevaba un vestido blanco y esponjoso y una corona de flores. Acababa de ser nombrada reina del Festival Anual de Tequila de nuestro pueblo. Mis padres, Roberto y Elena, la flanqueaban, sus rostros hinchados de orgullo. «Esa es mi reina», exclamó mi padre, Roberto, un hombre cuya estatura física contrastaba con su necesidad de validación externa. «Tiene la belleza y el carisma para llevar el nombre Reyes a lo más alto. Ella es la imagen perfecta de nuestra marca». Mi madre, Elena, una mujer que valoraba la estética y las conexiones sociales por encima de todo, le ajustó la banda de satén a Renata. Toda una embajadora. «Aprende, Alondra, así es como se abren las puertas en este mundo». Con el corazón latiéndome con fuerza, me acerqué a ellos. «Papá, mamá, miren. Gané». Les mostré el trofeo. Mi padre lo miró por encima. «Ah, sí. Qué bien, Alondra», dijo, su atención ya volviendo a los fotógrafos del periódico local que habían venido a retratar a Renata. «Felicidades. Ahora, si nos disculpas, tu hermana está ocupada». Mi madre fue un poco más allá. Tomó el diploma, lo leyó por encima y frunció el ceño. «¿Fusarium? ¿Qué es eso? Suena a enfermedad. Por favor, no hables de esas cosas tan desagradables esta noche. Arruinas el ambiente». Esa noche, mientras la casa retumbaba con la música de la fiesta en honor a Renata, yo me senté en el suelo de mi habitación. Coloqué el trofeo dorado en mi mesita de noche. Bajo la luz de la lámpara, su brillo parecía barato, hueco. Comprendí una lección fundamental: en mi familia, la superficie siempre valdría más que la sustancia. La belleza de Renata era un activo, y mi inteligencia era, en el mejor de los casos, una excentricidad. Avancé por el pasillo de mi memoria hasta la siguiente vitrina. Estaba en mi pequeño apartamento de estudiante en Guadalajara, rodeada de libros de botánica y agronomía. Estaba en mi tercer año de universidad, manteniéndome a flote con una beca de excelencia académica y 2 trabajos de medio tiempo. Un congreso internacional de destiladores iba a celebrarse en Oaxaca. Era una oportunidad única, un evento donde los grandes maestros compartirían sus secretos. El costo de la inscripción y el viaje era de $2,000, una suma astronómica para mí. Llamé a casa, lleno de una esperanza ingenua. Mi padre contestó. Le expliqué la situación, la importancia del congreso, cómo podría beneficiar a la destilería en el futuro.
Hubo un suspiro al otro lado de la línea. Alondra, dijo mi padre con ese tono de cansancio paternal que reservaba para mis peticiones. Ya estás grande. La beca cubre tus estudios. Tus trabajos cubren tus gastos. Tienes que aprender que en la vida hay que tomar decisiones. No podemos estar pagando cada curso o viajecito que se te ocurra. El dinero no crece en los árboles, ni siquiera en los de agave. Sentí una punzada de humillación. No le estaba pidiendo dinero para un capricho. Le estaba pidiendo una inversión en el futuro de su propio negocio. Pero me tragué mi orgullo. Entiendo, papá. Gracias de todos modos. Colgué, y me puse a hacer cuentas para ver si vendiendo algunos de mis libros de texto y trabajando turnos dobles durante un mes podría lograrlo. Una semana después, abrí Instagram. La primera foto en mi feed era de Renata. Estaba posando, sonriente y despreocupada, en un café en París, con la Torre Eiffel de fondo. Llevaba un bolso de diseñador que probablemente costaba más de $2,000. El pie de foto decía, viaje sorpresa. Necesitaba un poco de inspiración para mi nueva carrera en gestión de marcas de lujo. Gracias, papi y mami, son los mejores. Almohadilla París, almohadilla inspiración, almohadilla la Viernes Estbel. El contraste era tan brutal, tan injusto, que me dejó sin aliento. No era por el dinero. Era por el mensaje. El mensaje era que la inspiración frívola de Renata era una inversión, mientras que mi educación y mi pasión eran un gasto innecesario. La última exhibición era la más reciente y la más ominosa. Mostraba la primera cena a la que Damián asistió. Lo recuerdo como si fuera ayer. Entró en la hacienda no como un invitado, sino como un conquistador. Vestía un traje de lino que parecía inmune a las arrugas y unos zapatos tan brillantes que reflejaban las luces del candelabro. Desde el primer momento, supe que era peligroso. No por malicia evidente, sino por su pulida perfección. Su método era la seducción. A mi padre lo bombardeó con preguntas sobre la historia de la destilería, escuchando con una atención absorta y asintiendo en los momentos precisos. Es usted un visionario, don Roberto. Un pionero. Mi padre, hambriento de ese tipo de reconocimiento, se infló como un pavo real. A mi madre la conquistó con encanto. Le elogió la decoración, la comida, su vestido. Ahora entiendo de dónde saca Renata su elegancia y su buen gusto, doña Elena. Es usted una mujer excepcional. Mi madre, que vivía para la aprobación social, se derritió. Conmigo, fue diferente. Se acercó con una copa de vino en la mano. Alondra. He oído mucho sobre ti. La genio en la sombra, dijo, y su sonrisa no llegó a sus ojos. Debe ser fascinante tu trabajo. Tan específico. Intenté hablarle de un nuevo proceso de filtrado en frío que estaba desarrollando. Me escuchó durante 30 segundos, y luego, justo cuando llegaba a la parte importante, me interrumpió, poniendo una mano en mi brazo. Increíble. De verdad. Pero discúlpame un segundo, tengo que preguntarle a tu padre sobre ese club de golf del que me habló. Y se fue, dejándome con la palabra en la boca. Lo hizo toda la noche. Me aislaba, me invalidaba, me trataba como a una niña con un hobby interesante pero irrelevante. Y nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados siendo el centro de su universo halagador. Vi cómo, en el transcurso de una sola cena, trazó el mapa de las inseguridades de mi familia y comenzó su metódica invasión. Vi el futuro esa noche, y tenía la forma de su sonrisa perfectamente ensayada. De vuelta en el presente, en la penumbra del despacho de mi abuelo, el peso de la carpeta de cuero en mi regazo se sentía monumental. No era solo papel y tinta. Eran las últimas palabras de un hombre sabio, su última jugada en una partida de ajedrez que sabía que seguiría mucho después de su muerte. Mis dedos, manchados con el polvo de los años, trazaron las letras doradas grabadas en la cubierta, Fideicomiso Familiar Reyes. Cerré los ojos y la memoria me transportó 10 años atrás. La lluvia golpeaba suavemente los ventanales del despacho, creando una atmósfera íntima y solemne.
Yo tenía 24 años, recién graduada con honores, llena de ideas pero aún insegura de mi lugar en el mundo. Mi abuelo Saúl, reducido a una sombra de lo que fue por la enfermedad, estaba sentado en su gran sillón de cuero. Su piel, antes curtida por el sol de Jalisco, ahora era delgada y pálida, pero sus ojos aún conservaban el brillo astuto y la profunda sabiduría de la tierra. A su lado, el licenciado Octavio, su amigo y confidente por más de 40 años, permanecía de pie, su expresión tan seria como la ocasión lo ameritaba. «Acércate, mija», susurró mi abuelo, su voz era un murmullo frágil. Me arrodillé junto a su sillón y tomé su mano. Sentí los huesos delicados bajo la piel. «Te llamé porque el tiempo se me acaba, y hay cosas que un hombre debe dejar en orden», dijo, mirando al licenciado. «Octavio, explícale». El abogado se aclaró la garganta. «Tu abuelo ha decidido reestructurar la forma en que se protegerá el patrimonio familiar, Alondra. Ha creado un fideicomiso». Yo asentí, confundida. «Entiendo. Para la herencia». Mi abuelo negó con la cabeza lentamente. «No, Alondra. No es para la herencia. Es para el alma. El dinero va y viene. Las casas se pueden reconstruir. Pero el alma de esta destilería, eso es frágil. Y está en la tierra, en el proceso, en el respeto por el tiempo. Cosas que tu padre, con todo el amor que le tengo, a veces olvida». Hizo una pausa para tomar aire. «Tu padre es un buen hombre, un gran vendedor. Sabe cómo hacer amigos, cómo cerrar tratos. Pero es impulsivo. Se deja seducir por el brillo, por las promesas de atajos y dinero rápido. Tu hermana Renata es igual a él. Son la espuma, Alondra. Bonita, llamativa, pero espuma al fin y al cabo. Se disuelve». Sus ojos se clavaron en los míos, y sentí que me leía el alma. «Pero tú eres el tequila. Tienes la sustancia. Tienes mi sangre, la sangre de la tierra. Por eso, este documento no es justo, Alondra. Está diseñado para ser injusto. Está diseñado para proteger la sustancia de la espuma». El licenciado Octavio me entregó una pluma. «Tus padres ya firmaron su parte. Como fideicomisarios administradores, tendrán el control del negocio del día a día. Ahora, es tu turno. Firmarás aquí, aceptando el cargo de protectora técnica». «¿Protectora técnica?», pregunté, la frase sonaba extraña, poderosa. «Significa», intervino mi abuelo, apretando mi mano, «que eres el guardián del legado. Nada importante se hará sin tu firma. Si quieren vender la tierra que yo compré con mis ahorros, necesitarán tu firma. Si quieren cambiar la receta que perfeccioné durante 50 años, necesitarán tu firma. Si quieren poner a un idiota con traje caro al frente de mi compañía, necesitarán tu firma». Su voz, por un momento, recuperó su antigua fuerza. «Y tú no se la darás. ¿Me oyes? A menos que estés segura de que es por el bien del tequila, no por el bien de sus bolsillos». Miré el documento. Era denso, lleno de jerga legal que apenas comprendía. ¿Y si me niego? ¿Si digo que no? Entonces no habrá fideicomiso, dijo el licenciado Octavio. Y la empresa quedará a merced de los caprichos de tus padres. Tu abuelo cree que eso sería el principio del fin. Sentí un peso inmenso sobre mis hombros. Era una responsabilidad que no había pedido, una carga de desconfianza hacia las personas que se suponía que debían guiarme. Mi abuelo pareció leer mis pensamientos. «No te estoy pidiendo que los desafíes, mija. Te estoy dando un ancla. Un ancla para que ellos no se lleven el barco a la deriva. Ellos lo firmaron hoy, en medio del papeleo y el dolor. Probablemente ni siquiera recuerden lo que firmaron en un año. Lo archivarán y lo olvidarán. Pero tú no». Se inclinó, su rostro cerca del mío. «Júrame que no lo olvidarás. Júrame que serás la guardiana». Miré sus ojos suplicantes, vi el miedo real a que todo lo que había construido se convirtiera en polvo. Y en ese momento, supe que no podía negarme. Tomé la pluma.
Con mano temblorosa, firmé mi nombre. Alondra Reyes. Protectora técnica. 10 años después, en el suelo de ese mismo despacho, la realidad de esa firma me golpeó con toda su fuerza. Mi abuelo no había sido paranoico, había sido un profeta. Había visto la llegada de un Damián mucho antes de que tuviera nombre y rostro. La carpeta de cuero en mi regazo ya no se sentía como una carga. Se sentía como un arma. Una que nunca quise usar, pero que ahora estaba agradecida de tener. Me puse de pie. El dolor y la tristeza seguían ahí, un nudo apretado en mi garganta. Pero ahora estaban acompañados por algo más. Una claridad fría. Una resolución de acero. Mi familia había olvidado la promesa. Habían olvidado el ancla. Y ahora, su barco se dirigía directamente hacia las rocas. Y yo era la única que podía detenerlo. Ya no por ellos, sino por el anciano que me había confiado su alma. Las semanas que transcurrieron entre el infame mensaje de texto y la fiesta del centenario fueron un estudio de la Guerra Fría familiar. La comunicación se redujo a lo esencial, a mensajes de grupo sobre logística y horarios, siempre iniciados por mi madre. Mis respuestas eran breves, funcionales. Me volví una experta en el arte de la presencia ausente. Asistía a las reuniones de planificación obligatorias, sentada en silencio mientras Renata y Damián presentaban sus ideas grandilocuentes con gráficos coloridos y palabras de moda. Damián había asumido un rol no oficial de director creativo. Hablaba de experiencias inmersivas y narrativas de marca disruptivas. Una de sus ideas fue instalar una pared de flores con un letrero de neón que dijera, El espíritu de Reyes, diseñada específicamente para que los influencers se tomaran selfies. Mientras tanto, yo intentaba explicar que el verdadero espíritu de Reyes estaba en el nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales que había diseñado, que nos permitiría devolver el 90% del agua limpia a la comunidad. Sí, Alondra, muy ecológico, me interrumpió Damián en una reunión, con una sonrisa que no ocultaba su desdén. Pero eso no se ve bien en Instagram, ¿verdad? Mi padre y mi hermana rieron. La invitación formal llegó una semana antes del evento. Era una obra de arte en sí misma, impresa en papel de algodón grueso con tipografía en relieve dorado. Era pesada, ostentosa. Dentro, junto a la tarjeta principal, había una nota más pequeña, escrita con la caligrafía perfecta y prescriptiva de mi madre. Alondra, comenzaba, sin el habitual, querida hija. Sabemos que últimamente ha habido tensiones. Tu padre y yo te pedimos, como un favor personal, que esta noche dejes de lado tus opiniones. La celebración del centenario es un momento crucial para el futuro de la empresa, y la imagen que proyectemos es de vital importancia. Damián ha trabajado muy duro para asegurar la presencia de medios de comunicación y socios potenciales muy importantes. Por favor, sé una anfitriona amable, sonríe y no contradigas a nadie. El éxito de esta noche es el éxito de todos. Leí la nota 3 veces. La lógica retorcida era asfixiante. Me estaban pidiendo que fuera cómplice de mi propia anulación. Que sonriera mientras veía a un impostor atribuirse el mérito del trabajo de mi vida y del legado de mi abuelo. Que guardara silencio mientras planeaban vender el alma de nuestra compañía. Fue esa tarde cuando mi tío Saúl apareció en el laboratorio. Su rostro, usualmente curtido en una expresión de calma estoica, estaba sombrío. Llevaba un sombrero de paja en la mano, retorciéndolo nerviosamente. Vengo de la notaría, dijo sin preámbulos. ¿Sabes para qué me citó tu padre? Negué con la cabeza, un mal presentimiento instalándose en mi estómago. Para firmar como testigo, continuó, su voz baja y grave. Están preparando los documentos preliminares para la venta de El Milagro. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Ya? ¿Tan pronto? Damián los ha convencido. Les dijo que un conglomerado hotelero de lujo está interesado. Quieren construir un resort con temática de agave. Les ofreció una suma ridícula, y tu padre, cegado por los ceros, está listo para firmar. El plan es anunciar el acuerdo de intención en la fiesta del centenario.
Usarlo como golpe de efecto para demostrar la nueva visión de crecimiento. La sangre se me heló en las venas. El milagro. Era más que tierra. Era un santuario. Las plantas madre de las que provenían todos nuestros agaves estaban allí. El pequeño manantial que usábamos para la fermentación nacía en esa parcela. Venderla no era solo una mala decisión de negocios, y era una amputación. ¿Y qué dijiste tú, tío? Me negué a afirmar. Le dije a tu padre que estaba traicionando a nuestro padre. Discutimos. Me dijo que estaba anclado en el pasado, que no entendía los negocios modernos. Me dijo que yo era igual de terca que tú. Suspiró, un sonido pesado, lleno de años de frustración. Alondra, están a punto de cometer el error más grande de sus vidas. En ese preciso instante, todo el dolor, toda la humillación, toda la tristeza de las últimas semanas se evaporaron, reemplazados por una furia tan pura y fría como el acero. Esto ya no era una disputa familiar. Era un acto de profanación. Damián había ido demasiado lejos. Y mis padres, en su ceguera, le estaban abriendo la puerta del templo para que lo saqueara. No lo van a hacer, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, desprovista de emoción, llena de una certeza absoluta. No mientras yo esté aquí. Mi tío me miró, y por primera vez en semanas, vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Qué vas a hacer, mi hija? Miré la vieja caja fuerte en la esquina del despacho, donde guardaba la carpeta de cuero. Voy a recordarles, dije, lo que eligieron olvidar. Al día siguiente, con el corazón martilleándome contra las costillas, marqué el número del licenciado Octavio. Su secretaria me pasó la llamada de inmediato. La estaba esperando, señorita Alondra, dijo su voz tranquila, como si hubiera estado sentado junto al teléfono. Le relaté la conversación con mi tío, la inminente venta de El Milagro, el plan para anunciarlo en la fiesta. No hubo sorpresa en su tono, solo una grave confirmación. El escenario está listo, entonces, dijo. Damián es más predecible de lo que pensaba. Quiere un golpe teatral. Se lo daremos, pero no será el que él espera. Nos reunimos esa misma tarde en su despacho. Sobre la mesa de caoba pulida, extendió los planos originales de la propiedad y una copia del fideicomiso. Repasamos el plan, punto por punto. Él se encargaría de tener todas las copias certificadas, de notificar discretamente al notario de la familia sobre la existencia y validez del fideicomiso para prevenir cualquier transacción fraudulenta. Mi papel era simple y a la vez, el más difícil de todos, debía dejar que se expusieran. Debía soportar la humillación pública, esperar a que pronunciaran su propia sentencia frente a todos. Será difícil, Alondra, me advirtió, sus ojos amables pero serios sobre el borde de sus gafas. Apelarán a tu culpa, a tu sentido del deber familiar. Intentarán hacerte sentir como la villana. Debes ser fuerte. Asentí, aunque por dentro me sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Salí de su despacho con una falsa sensación de control, el plan de batalla trazado en mi mente. Pero la estrategia es una cosa, y la guerra es otra. Esa noche no pude dormir. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un hervidero de dudas y miedos. Me puse unas botas y salí a caminar por los campos de agave. La luna llena era un disco de plata en el cielo negro, y su luz fantasmal hacía que las largas y afiladas pencas de las plantas parecieran cuchillas. Llegué a la cima de la colina desde donde se podía ver toda la propiedad, la hacienda iluminada, las bodegas oscuras, y más allá, la silueta sagrada de la parcela, El Milagro. El aire estaba impregnado del aroma nocturno de la tierra y la vegetación. Y me sentí abrumadoramente sola. ¿Quién era yo para hacer esto? ¿Para desafiar a mi propia familia, para convertir su noche de triunfo en una pesadilla? La voz de mi madre resonaba en mi cabeza, no me avergüences. La de mi padre, aprende a valerte por ti misma. Durante años, había internalizado sus críticas, había aceptado mi papel de la hija difícil, la solitaria, la que no encajaba. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi resentimiento me estaba cegando,
convirtiéndome en la saboteadora que ellos siempre habían dicho que era? El peso de la decisión me aplastó. Me senté en la tierra, abracé mis rodillas y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por la niña que solo quería la aprobación de su padre, por la joven que se sentía invisible, por la mujer que estaba a punto de declarar la guerra a las únicas personas que se suponía que debían amarla incondicionalmente. En medio de mi desesperación, saqué el teléfono. Marqué el número del licenciado Octavio, sin saber muy bien qué le iba a decir. Contestó al segundo tono, su voz clara a pesar de la hora tardía. Licenciado, mi voz se quebró. No sé si puedo hacerlo. Quizás debería irme. Dejar que vendan la tierra. Empezar de nuevo en otro lugar. Estoy tan cansada de luchar, de ser la extraña en mi propia casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de juicio, sino de reflexión. Podría hacer eso, señorita Alondra, dijo finalmente, su tono era suave, casi paternal. Y sin duda, construiría una destilería maravillosa donde quiera que fuera. El talento no se puede negar. Usted puede irse. Pero, el milagro, no puede irse. El legado de su abuelo, el trabajo de generaciones, no puede irse. A veces, la batalla más importante no es por nosotros mismos, sino por las cosas que nos sobrevivirán. Hizo una pausa. Su abuelo no la eligió por ser la más fuerte, Alondra. La eligió porque sabía que usted era la única que amaba la tierra lo suficiente como para defenderla. Sus palabras fueron como un bálsamo, como un ancla en mi tormenta interior. Colgué el teléfono. Las lágrimas se secaron en mis mejillas. Miré el valle iluminado por la luna. El abogado tenía razón. Esto no era por mi orgullo herido. No era una venganza. Era un acto de amor. Un acto de lealtad al hombre que me lo había enseñado todo y a la tierra que nos lo había dado todo. Me levanté. El frío de la tierra se había ido. En su lugar, sentí una calma gélida, una resolución inquebrantable. La duda había muerto. La guardiana había despertado. La noche de la celebración del centenario llegó con una fanfarria que contrastaba brutalmente con la tormenta silenciosa que se gestaba en mi interior. La hacienda familiar, usualmente un lugar de trabajo y calma rústica, había sido transformada por un ejército de organizadores de eventos en un escenario de opulencia casi decadente. Candelabros de cristal colgaban de las vigas de madera centenarias. Orquídeas blancas importadas se desbordaban de jarrones de plata. Una alfombra roja se extendía desde la entrada hasta el patio principal, donde un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi. Todo era exquisito. Y todo se sentía increíblemente falso. Pasé la tarde preparándome, no como quien va a una fiesta, sino como un soldado antes de la batalla. Elegí mi vestido con cuidado, un diseño simple de seda color azul cobalto, el tono exacto de un agave beber en su punto de madurez. No era llamativo como el rojo escarlata que seguramente elegiría Renata, ni conservador como los tonos pastel que prefería mi madre. Era un color que hablaba de mi trabajo, de mi identidad. Era mi uniforme. No usé muchas joyas, solo unos pequeños aretes de plata que habían sido de mi abuela. Mi armadura era mi compostura. Al llegar, el primer asalto vino de mi madre. Me interceptó en la entrada, su sonrisa era una máscara de yeso. Llevaba un vestido dorado que brillaba con cada movimiento. Alondra, llegas justo a tiempo, dijo, su voz un susurro urgente mientras me ajustaba un hombro del vestido. Recuerda lo que hablamos. Sonríe. Sé agradable. El fotógrafo de la revista, Caras, está por allá. Intenta no parecer tan seria. Haré lo mejor que pueda, mamá, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. El segundo asalto fue más sutil. Mi tía Carmen, la hermana de mi madre y la principal portavoz del chisme familiar, se me acercó con una copa de champán en la mano. Alondrita, qué milagro verte, exclamó, dándome 2 besos al aire. Estás tan delgada. ¿Estás comiendo bien? Trabajas demasiado, encerrada en ese laboratorio. Deberías aprender de tu hermana.
Mírala, qué radiante, qué feliz se ve con ese hombre tan maravilloso. Sonreí, una curva de mis labios que no llegó a mis ojos. Estoy bien, tía. Gracias por preocuparte. Me moví entre la multitud, un mar de rostros familiares y extraños. Saludaba con la cabeza, sonreía vagamente, sintiéndome como una extraña en mi propio funeral. Entonces lo vi. Damián, en el centro de un círculo de hombres de negocios, con una copa de mi tequila aniversario en la mano. Gesticulaba, sonreía, su cuerpo entero irradiaba una confianza magnética y fraudulenta. A su lado, el señor Takahashi, nuestro distribuidor japonés, lo escuchaba con una expresión de educada impasibilidad. Me acerqué lo suficiente para oír la conversación. Y esa es la clave, señores, decía Damián. Respetamos la tradición, por supuesto. Pero la tradición no vende millones de cajas. Lo que vende es la aspiración, el estilo de vida. Estamos reposicionando a Reyes de Jalisco no como un tequila, sino como un símbolo de estatus. Es el Rolex de los tequilas. Uno de los hombres, un distribuidor de Texas, asintió con entusiasmo. Me gusta cómo suena eso, Damián. Fue entonces cuando el señor Takahashi habló, su voz suave pero precisa cortando la fanfarronería de Damián. Con todo respeto, señor Damián, dijo, haciendo una leve reverencia. He vendido tequila Reyes en mi país durante 20 años. No lo vendo porque sea un Rolex. Lo vendo porque cuando mis clientes lo prueban, saborean la tierra de Jalisco. Saborean el trabajo de la maestra Alondra. Dirigió su mirada por encima del hombro de Damián y sus ojos encontraron los míos. Me dedicó una inclinación de cabeza casi imperceptible, un saludo de un artesano a otro. El rostro de Damián se congeló por una fracción de segundo. La sonrisa se le borró, reemplazada por un destello de furia. Claramente no esperaba ser desafiado. Pero se recuperó rápidamente. Exactamente, señor Takahashi, exclamó, dándole una palmada en la espalda un poco más fuerte de lo necesario. La calidad es nuestra base. Alondra hace un trabajo técnico fantástico. Ella nos da la materia prima, y nosotros, el equipo de visión, la convertimos en oro. La condescendencia era tan palpable que me revolvió el estómago. Se estaba atribuyendo el mérito de mi trabajo y, al mismo tiempo, me relegaba al papel de una simple técnica de fábrica. Me alejé de allí antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Necesitaba aire. Salí a una de las terrazas laterales, con vistas a los campos iluminados por la luna. El sonido de Vivaldi fue reemplazado por el canto de los grillos. Allí estaba el licenciado Octavio, de pie junto a una maceta de bugambillas, como si me estuviera esperando. Sostenía su viejo maletín de cuero. El señor Takahashi es un hombre sabio, dijo a modo de saludo. Y Damián es un tonto arrogante, respondí, mi voz temblando ligeramente. La arrogancia es el mejor aliado de la justicia, señorita Alondra, dijo el abogado. Hace que los hombres cometan errores. Y esta noche, él va a cometer el más grande de todos. Me miró fijamente. ¿Está lista? Respiré el aire fresco de la noche, el olor a tierra y a hogar. Miré la hacienda, el lugar donde nací, el legado que me habían encomendado proteger. El miedo y la duda se habían ido. Solo quedaba la certeza. Estoy lista, dije. Justo en ese momento, la música se detuvo. Una voz anunció por los altavoces, damas y caballeros, por favor, tomen sus asientos. El discurso de nuestro anfitrión, el señor Roberto Reyes, está a punto de comenzar. El licenciado Octavio me dedicó un breve asentimiento. Que comience la función. Regresé al patio principal justo cuando mi padre subía al escenario. Las luces se concentraron en él, borrando a la audiencia y creando un círculo íntimo de exposición. Se paró frente al micrófono, ajustándoselo con un aire de importancia. A su lado, en la primera fila, estaban sentados mi madre, Renata y Damián, la Sagrada Familia, observándolo con adoración. Buenas noches, amigos, familia, distinguidos invitados, comenzó Roberto Reyes, su voz de barítono,
usualmente reservada para juntas directivas, ahora proyectándose con una estudiada calidez. Hace 100 años, mi padre, Saúl Reyes, un hombre que no tenía más que sus manos fuertes y un sueño, plantó el primer hijuelo de agave en esta misma tierra. No tenía idea de que esa pequeña planta se convertiría en un legado que ha tocado tantas vidas en todo el mundo. El discurso continuó, una mezcla de anécdotas sentimentales sobre mi abuelo, la mayoría de las cuales yo sabía que eran exageradas o directamente inventadas, y cifras de ventas impresionantes. Hablaba de tradición, calidad y familia, palabras que, en su boca, sonaban vacías, como monedas gastadas. Mientras hablaba, sentí la mirada de Damián sobre mí. No era una mirada de odio, sino de triunfo absoluto, la mirada de un jugador de ajedrez que está a punto de anunciar el jaque mate. Pero el verdadero tributo a un legado no es preservarlo en ámbar, dijo mi padre, acercándose al clímax de su discurso. Es hacerlo evolucionar, hacerlo más grande, más fuerte. Para asegurar nuestro futuro, necesitamos audacia, necesitamos una visión que trascienda fronteras. Necesitamos sangre nueva. Hizo una pausa, permitiendo que la expectación creciera. Es por eso que esta noche, en nuestro centenario, no solo celebramos el pasado, sino que damos la bienvenida al futuro. Me enorgullece y me emociona anunciar que he decidido dar un paso al costado en la dirección diaria de la empresa. A partir de mañana, un nuevo líder, un hombre con una visión global y una energía imparable, tomará el cargo de director general de Tequila Reyes de Jalisco. Damas y caballeros, por favor, un fuerte aplauso para mi yerno, y el futuro de esta compañía, Damián. El aplauso fue cortés, pero debajo se sentía una corriente de conmoción. Vi a viejos amigos de la familia intercambiar miradas de incredulidad. Poner a un extraño, un recién llegado, al mando de una institución centenaria era una bofetada a la tradición que mi padre acababa de elogiar. Damián subió al escenario como una estrella de rock, abrazó a mi padre y tomó el micrófono. Irradiaba carisma. Gracias, gracias. Roberto, papá, gracias por tu confianza, dijo, su voz suave y persuasiva. Esta no es una toma de poder, es una fusión de visiones. Es la unión de la tradición inquebrantable de la familia Reyes con una estrategia de crecimiento del siglo XXI. Juntos, Renata y yo, con la bendición de Roberto y Elena, llevaremos esta marca a la estratosfera. Sus ojos encontraron los míos en la multitud. Y entonces, decidió apretar el gatillo. Y quiero ser claro. Esta nueva era requiere un compromiso total de todos. Requiere unidad. Requiere que todos rememos en la misma dirección, sin anclas que nos detengan en el pasado. Su sonrisa se volvió afilada. Sé que ha habido escepticismo. Sé que algunos prefieren la comodidad del laboratorio a la audacia del mercado global. El insulto fue tan directo que el aire se cargó de electricidad. La gente comenzó a murmurar, girando sus cabezas para mirarme. Fue entonces cuando el señor Takahashi, desafiando toda etiqueta, habló desde su mesa, su voz tranquila pero audible en todo el patio. Disculpe, señor Damián. Pero si hablamos de mercado global, la maestra Alondra es su activo más valioso. Su nombre es sinónimo de calidad en mi país. ¿Cuál será su rol en esta nueva visión? La pregunta, tan lógica y respetuosa, fue como una cerilla en un charco de gasolina. El rostro de Damián se contrajo en una mueca de irritación antes de recomponerse en una máscara de falsa paciencia. Una pregunta excelente, dijo. Alondra es el corazón técnico. Pero un corazón necesita un cerebro que lo guíe. Y a veces, cuando un miembro del cuerpo no coopera, todo el sistema sufre. Se giró hacia mí por completo. De hecho, creo que este es el momento perfecto para la transparencia. Alondra, la negatividad, la resistencia silenciosa, ha creado una tensión innecesaria en esta familia y en esta empresa. Creo que le debes una disculpa a tu hermana, a tus padres, y a mí, por no haberte subido al barco del progreso. Y creo que deberías hacerlo ahora, frente a todos los que se preocupan por el futuro de Reyes de Jalisco. El silencio que siguió fue atronador. Era una ejecución pública. Mi hermana Renata asintió, secándose una lágrima falsa.
Mi madre me miraba con ojos suplicantes, rogándome que cediera, que me sacrificara por la paz. Y entonces, mi padre asestó el golpe final. Tomó el micrófono de nuevo. Tu cuñado tiene razón, Alondra. Tu actitud ha sido un problema durante demasiado tiempo. Esta es tu oportunidad de demostrar que todavía eres parte de esta familia. Sube aquí. Discúlpate. O te juro por la memoria de mi padre que, a partir de esta noche, ya no tienes un lugar ni en esta casa ni en esta compañía. El ultimátum. La línea final en la arena. Me miraban, los tres, desde la altura del escenario, como un tribunal inquisidor esperando mi confesión. Esperaban que me quebrara. Esperaban que me humillara. Lo que no sabían era que ya no era yo quien estaba siendo juzgada. Eran ellos. Con la calma de quien ha ensayado un movimiento 1000 veces en su mente, comencé mi avance hacia el escenario. El murmullo de la multitud se apagó, reemplazado por un silencio expectante. Pude sentir cada par de ojos sobre mí, un peso físico que intentaba aplastarme. Pero mis hombros estaban rectos, mi barbilla alta. Mientras caminaba, no veía a la audiencia, veía el rostro de mi abuelo, recordaba el peso de su mano sobre la mía, el eco de su promesa. Subí los escalones sin prisa. Cada paso era una afirmación silenciosa. Me detuve en el centro del escenario, un triángulo de hostilidad formado por mi padre, mi hermana y su esposo. Damián me tendió el micrófono, su rostro era una máscara de triunfo condescendiente. Tomé el objeto metálico. Se sentía pesado, sólido. Un cetro. Un arma. Me giré, no hacia ellos, sino hacia la audiencia. Los miré por un momento, permitiendo que el silencio se estirara hasta volverse casi insoportable. Luego, llevé el micrófono a mis labios. Tienen razón, mi voz salió clara, sin temblor, amplificada por los altavoces, llenando cada rincón del patio. Una disculpa es, sin duda, necesaria. Desde el rabillo del ojo, vi a mi padre relajarse, a Renata esbozar una sonrisa satisfecha. Pensaron que habían ganado. Me giré lentamente, primero para encarar a mis padres. Los miré, no con ira, sino con una tristeza profunda y distante. Papá, mamá, dije, mi voz suave pero cortante. Les pido una disculpa. Les pido perdón por haber dedicado mi vida a la excelencia, por haber elevado el nombre de nuestra familia a través del trabajo duro y el conocimiento. Me disculpo si mi competencia y mis logros, en lugar de ser un motivo de orgullo, se convirtieron en un espejo incómodo para ustedes. Les pido perdón por no haber sido la hija simple y manejable que deseaban. La confusión apareció en sus rostros. El color comenzó a drenar de las mejillas de mi madre. Luego, mi mirada se posó en Renata. Ella había dejado de sonreír. Renata, hermana. A ti también te pido una disculpa, continué, mi voz adquiriendo un filo helado. Te pido perdón porque mi pasión por las sustancias siempre chocó con tu amor por la superficie. Te pido perdón porque mi existencia te obligaba a enfrentarte a la verdad, que mientras tú eras la cara de la marca, yo era, y siempre he sido, su alma. Y eso, lo sé, debe haber sido muy difícil para ti. Renata abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Su rostro se descompuso en una mueca de shock y furia herida. Finalmente, me encaré con Damián. Lo miré de arriba abajo, con una lentitud deliberada, como si estuviera examinando un insecto curioso. Y a ti, Damián, dije, mi voz ahora goteando un desprecio apenas disimulado. A ti, te ofrezco mi más sincera disculpa. Me disculpo por haberte subestimado. Pensé que eras un simple oportunista, pero eres un artista del engaño. Me disculpo por no haber apreciado tu audacia, tu completa falta de escrúpulos. Pero sobre todo, hice una pausa, saboreando el momento, me disculpo con todos nuestros valiosos invitados, nuestros amigos, nuestros socios leales, por haberles hecho perder el tiempo con esta farsa. Me volví una última vez a la multitud atónita. Y para asegurar que nadie más pierda ni un segundo más, y para poner fin a esta función de una vez por todas, me gustaría pedirle a un verdadero pilar de esta familia que suba al escenario.
un hombre que conoce la verdadera voluntad del fundador de esta empresa, porque él mismo la escribió. Levanté la voz. Licenciado Octavio, ¿sería tan amable de iluminarnos con la verdad? Todas las cabezas, como un solo organismo, giraron hacia la figura discreta que se levantaba de una mesa en la parte de atrás, abriendo su viejo maletín de cuero. La expresión de Damián se transformó de triunfo a incredulidad, y luego, a un pánico puro y absoluto. El telón de su teatro estaba a punto de caer estrepitosamente. El licenciado Octavio subió al escenario con la calma solemne de quien ha esperado este momento durante una década. Su traje oscuro y su maletín de cuero gastado contrastaban con el brillo artificial de la fiesta. No miró a nadie de mi familia. Se paró en el atril, se puso sus gafas con un gesto metódico y sacó de su maletín la carpeta de cuero que yo conocía tan bien. El silencio en el patio era total, roto solo por el canto lejano de los grillos. Buenas noches, dijo el abogado. Su voz no era fuerte, pero estaba cargada de una autoridad que exigía atención. Mi nombre es Octavio Moreno. Durante 40 años, fui el abogado personal, y me enorgullezco de decir, el amigo íntimo, del fundador de esta gran empresa, don Saúl Reyes. Hizo una pausa, dejando que el peso del nombre de mi abuelo se asentara en la audiencia. Antes de su muerte, continuó, don Saúl me encomendó una última y sagrada tarea, asegurar que el alma de su compañía nunca fuera traicionada. Para ello, creamos un instrumento legal llamado Fideicomiso Familiar Reyes, un documento que rige cada aspecto fundamental de esta empresa y su patrimonio. Mi padre, recuperándose del shock inicial, intentó intervenir. Octavio, ya basta. Esto es un asunto familiar privado. El licenciado levantó la vista de sus papeles y lo miró por encima de sus gafas. Se convirtió en un asunto público, Roberto, en el momento en que decidiste usar este escenario para desheredar a tu propia hija. Este documento, que lleva tu firma, la de tu esposa y la de tu hija Alondra, es ahora de interés para todos los presentes. Abrió la carpeta. El fideicomiso, en efecto, los nombra a usted y a su esposa como fideicomisarios administradores, responsables de la operación diaria. Mi padre pareció aliviado por un segundo. Sin embargo, continuó el abogado, y esa palabra cayó como una piedra, previendo la posibilidad de que la visión comercial pudiera eclipsar la artesanal, don Saúl creó una figura de control esencial, el protector técnico. El protector técnico, leyó directamente del documento, tendrá el poder de veto final e irrevocable sobre a. La venta o enajenación de cualquier activo inmobiliario perteneciente a la empresa, especialmente la parcela conocida como El Milagro, b. Cualquier alteración de las fórmulas o procesos de producción y c. El nombramiento de cualquier director o gerente de alto nivel. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. La persona designada para este cargo vitalicio, anunció el licenciado Octavio, es la señorita Alondra Reyes. El sonido de cristal rompiéndose resonó en el silencio. Fue la copa de mi madre, que cayó de su mano temblorosa y se hizo añicos en el suelo. Mi padre se tambaleó, su rostro era una máscara de cera. Damián miraba la carpeta como si fuera una serpiente a punto de morderlo. Pero eso no es todo, dijo el abogado, su tono ahora más severo. Don Saúl era un hombre que entendía la naturaleza humana. Incluyó la cláusula 14, un mecanismo de seguridad. Cito, en el evento de que un beneficiario principal sea sujeto a un patrón de exclusión, marginación o amenaza de desheredación por parte de los fideicomisarios administradores, se activará un protocolo de emergencia. Levantó la vista y miró directamente a mi padre. Amenazar a su hija con expulsarla de la familia frente a más de 100 testigos, ¿califica como una amenaza de desheredación, Roberto? Mi padre abrió y cerró la boca, sin poder emitir sonido. El protocolo es muy claro, concluyó el licenciado Octavio, cerrando la carpeta con un golpe seco que resonó en todo el patio. Establece que, en tal evento, el control administrativo total del fideicomiso, de todos sus activos, incluyendo esta empresa, esta hacienda y sus cuentas bancarias, se transfiere de manera inmediata y provisional al protector técnico, es decir, a la señorita Alondra Reyes, hasta que un consejo de revisión, que ella misma presidirá, determine los pasos a seguir. Si el silencio anterior fue profundo, el que siguió fue abismal.
El universo entero pareció contener la respiración. Tomé el micrófono una última vez. Mi voz ya no era desafiante, sino la voz de una líder tomando el control. Queda vetado el nombramiento de Damián como director general. Queda vetada cualquier discusión sobre la venta de El Milagro. A partir de mañana a primera hora, se iniciará una auditoría forense de los últimos 6 meses. Miré a mi familia, un trío de estatuas rotas. Les agradezco a todos por venir a celebrar el verdadero legado de mi abuelo. La fiesta ha terminado. Pueden dejar sus copas en las mesas al salir. La disolución de la fiesta fue un espectáculo surrealista. Los invitados se marcharon en un silencio aturdido, algunos con miradas de compasión, otros con la emoción morbosa de haber presenciado un drama de proporciones épicas. Damián fue el primero en huir, arrastrando a una Renata histérica, susurrándole cosas venenosas al oído. Desaparecieron sin despedirse. Mis padres se quedaron atrás, sentados en una mesa vacía bajo la luz solitaria de un candelabro, rodeados por los restos de su celebración fallida. Parecían 2 extraños, envejecidos de repente por el peso de su propia insensatez. No me acerqué. No había nada que decir. Mi tío Saúl se acercó, sus ojos brillando de una emoción contenida. Me abrazó con fuerza. Tu abuelo estaría tan orgulloso, susurró en mi oído. El señor Takahashi también se aproximó, hizo una reverencia profunda y dijo, Maestra Reyes, el futuro de su compañía está en las mejores manos. Será un honor hacer negocios con usted. En sus palabras, encontré la validación que mi familia nunca me había dado. Los meses que siguieron fueron una reconstrucción, tanto de la empresa como de mí misma. La auditoría reveló los intentos de Damián de desviar fondos. Se fue de la vida de Renata tan pronto como sus tarjetas de crédito fueron canceladas. Ella se sumió en un silencio resentido. Mis padres me enviaron una larga carta, llena de remordimiento y explicaciones tardías. La leí una vez y la guardé en un cajón. El perdón, descubrí, no es un evento, es un proceso. Y yo apenas estaba comenzando el mío. Ha pasado un año. Dirijo la destilería con mi tío a mi lado. Hemos lanzado una nueva línea llamada Legado de Saúl, que ha sido un éxito rotundo. He aprendido a habitar mi poder, a usar mi voz. A veces, al atardecer, subo a la colina que domina El Milagro. Miro la tierra que casi perdimos y no siento triunfo, sino una profunda y tranquila gratitud. Esa noche, en esa fiesta, no luché contra mi familia. Luché por ella, por la mejor versión de ella, la que mi abuelo había soñado. Para salvar su alma, tuve que romperles el corazón. Me dicen que destruí a mi familia. Pero si no lo hubiera hecho, habría dejado que ellos destruyeran el legado de mi abuelo, y en el proceso, a mí misma. ¿Hice mal? Se los dejo a ustedes.